con esta tutoría colectiva, una tutoría que cierra el capítulo 2, que como os decía al principio era un capítulo ya muy importante porque nos establece la base sobre la que vamos a estar realizando y programando los scripts que vienen. Así que esta ha sido una unidad en la que tenéis que dedicarle tiempo, hacer los ejercicios, ejecutar el código que se os proporciona y familiarizaros bien con todo lo que cubre. Esta última tutoría va a girar en torno a cómo vamos a validar datos que leemos de los formularios y cómo podemos subir archivos desde el cliente al servidor, ¿vale? Esos son los dos aspectos que son de importancia en esta tutoría. El primero es la sección 4.3, validación de formularios web en PHP, y esta validación básicamente lleva como varias fases, ¿no? Obviamente tenemos que leerlo, sabéis que leerlo, estos valores se hacen disponibles al script siempre mediante las variables $post, $get, $files, $request, es decir, variables súper globales que el entorno del intérprete ya hace disponibles al script, nosotros solo tenemos que acceder a ellas como si fuera un array, de hecho lo es, arrays asociativos, ¿vale? Arrays cuyos índices son cadenas que provienen normalmente de los valores que hayamos asignado a los atributos name de los elementos controles que hemos añadido al formulario, ¿vale? O sea que esos names que cuando hablamos un poco de cómo se procesaba la información y cómo se enviaba desde un formulario a un script, ya cubrimos un poco esos atributos que teníamos que añadir a las tags HTML que incorporábamos a los formularios. Vale, pues obviamente tenemos que leer los datos, pero luego tenemos como dos procesos. Uno es el proceso de saneamiento. ¿Qué quiere decir sanear un dato? Bueno, pues eliminar todo lo que no corresponda a lo que estamos esperando. Por ejemplo, si me dicen que me va a llegar un email, bueno, pues posiblemente tenga sentido quitar todos los caracteres que no puedan ser parte de un email válido. No es decir si el email tiene el formato adecuado o no. Es sanear, es quitar aquellas cosas que no correspondan a lo que estoy esperando. ¿Vale? Si me llega un float y yo estoy esperando un int, pues a lo mejor tengo que quitar la parte decimal. ¿Vale? Si me llega una cadena, pues a lo mejor tengo que quitar cosas que no vengan o que no estén de acuerdo a lo que puede ser un dato en cadena. Por ejemplo, si cuando espero una cadena alguien me mete código HTML, imaginaros un formulario que me pide el nombre y yo le meto un trocito de HTML. Eso tiene mucho peligro. ¿Por qué? Porque si yo cuando genero la página dinámica cojo lo que el usuario me ha metido y lo introduzco directamente en la página, ese HTML cuando llegue al navegador va a ser interpretado como HTML válido y puede que tenga un comportamiento o puede que lleve a cabo alguna funcionalidad no deseada, como los hackers, ¿no? Se encargan de manejar todos estos temas. O me piden un nombre y yo le meto parte de una consulta SQL para que eso se piense que a lo mejor lo puedo concatenar a otra cadena para formar mi consulta y esa parte SQL pues me hace cierto destrozo en mi base de datos, ¿vale? O sea que por aspectos de seguridad, si yo pido un dato que va a ser cadena, tengo que quitar todo aquello que me huela a código infiltrado o a etiquetas HTML no deseadas y que puedan viajar dentro de esa cadena. Bueno, pues eso es el proceso de saneamiento. ¿Sí? Como veis, borra cosas, elimina, sanea, limpia los datos que el usuario ha podido introducir en el formulario, para que a mí no me llegue esa basura o no me llegue esa información con esos contenidos que no son los adecuados. La siguiente fase es la fase de validación. Ahora sí que puedo aplicar ciertas condiciones, sabiendo qué es lo que espero, pues puedo aplicar ciertas condiciones que comprueben que efectivamente el dato que yo recibo está dentro del rango correcto y válido de valores que se pueden enviar desde el cliente al servidor. Pues un entero que pueda ser del rango de este mínimo a este máximo. O puedo validar un booleano que me viene en un formato, pues a lo mejor con la palabra true, o con la palabra on, con la palabra yes, ¿sí?
para darme cuenta que efectivamente eso lo que me está diciendo es que el valor booleano es OK, es true. Si pretendo que me llegue un float, pues valido que efectivamente sean números con un punto decimal y unos decimales. Puedo también trabajar con expresiones regulares. Y hoy vamos a hacer una pequeña revisión de expresiones regulares. Tenéis algún enlace que he puesto en la webgrafía. Y una expresión regular es un patrón. Patrón de cadena. Y si la cadena que se introduce en el formulario corresponde a ese patrón, coincide con el patrón, es identificable en ese patrón, pues se considera un dato válido. Si no, pues es un dato inválido. Se utiliza, como digo, mucho. Imaginaros un password que tiene que tener, pues empezar con mayúscula, tener de 5 a 8 caracteres, terminar con tal, tener números, todos esos requisitos en la composición de los datos, pues obviamente pueden conformarse como una expresión regular y es una manera muy útil, muy frecuente de poder expresar las condiciones o los requisitos que le pedimos a un dato para que sea válido. Podemos validar una URL. Bueno, pues estos son un subconjunto, ¿vale? De los filtros que tenemos a nuestra disposición y que podemos utilizar dentro de estas funciones. Hay más que utilicen este tipo de... Con funcionalidades parecidas, o algunas son básicamente agrupar, en vez de hacerlo variable a variable, agrupar muchas variables con muchos filtros y ver qué devuelve un poco la comprobación de cada una de ellas. Luego veremos un poquito el repertorio de funciones, pero las que más vamos a utilizar son filter input, para leer y aplicar un filtro de estas variables superglobales, $post, $get, $server. Fijaros que filter input siempre va a atacar estas variables superglobales de entrada de datos del formulario. Sin embargo, filter var va a aplicar el filtro a una variable cualquiera, una variable normal que tengamos en nuestro programa, $dato. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro. Por lo demás, funciona muy parecido. Yo le paso un filtro. Si es de saneamiento, me devuelve el valor saneado, y si es de validación, pues normalmente me devuelve true o false, dependiendo de, perdón, me devuelve el valor o false, dependiendo de si ha pasado el filtro, me devuelve el valor, y si no ha pasado el filtro, me devuelve false. Vale, esta es un poco la idea. Ejemplos. Bueno, pues aquí tenemos ejemplos de cómo se aplica filter var. Vale, si yo le paso todo este contenido, él se da cuenta que estos son tags HTML y me lo quita y me deja solamente hola. Me lo ha saneado. ¿Vale? Me ha quitado cosas que no deberían de ser parte del dato que se está introduciendo como una cadena. Vale. Básicamente, Special Charts también tiene que ver con el saneamiento en el que yo... ¿Qué ocurre? Cuando hago este Special Charts, lo que hace es, me hace una traducción de estos valores, el menor, el mayor, que son básicamente las tags que yo puedo utilizar para escribir HTML, y me lo sustituye por estos valores que son entidades que corresponden también a esta información. Es el menor, menos que, pero con una notación de tal manera que cuando esto lo interprete el navegador no lo va a interpretar como una tag, sino como un menor que, ¿vale? Para que cuando llegue esta información al navegador, esto no sea el menor P mayor, que puede un poco interpretarse como si fuera una tag HTML, sino que él sabe que esto es el carácter menor, pero no utilizado para componer una tag HTML, con lo cual estoy blindando un poco la interpretación del navegador para que no piense que esto es HTML y pueda hacer esos efectos no deseados. ¿Vale? Si estoy saneando un número y me llega 3, 4, 5, 6, 7, pues 3, 4 punto... Este no sé muy bien si es correcto. Me imagino que es menos 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que te quita el punto. ¿Vale? Probarlo. A ver un poco qué información da. Si estoy saneando este email, pues fijaros que este carácter barra que no es válido cuando estoy escribiendo emails, pues me lo quita. Me deja el resto, que sí que son válidos. Incluso estos blancos que hay aquí tampoco son datos válidos que puedan incorporarse en una dirección de email, y me los quita. Me deja el resto de caracteres que sí que son válidos o dentro del repertorio de caracteres permitidos en email. Vale, esto es en cuanto a Sanitize. Vamos a las validaciones.
¿Vale? Pues la validación tiene otro fin, acordaros, ¿eh? La diferencia entre sanear y validar. Aquí lo que queremos es saber si lo que me están pasando es en realidad pasa el filtro y es un elemento válido. Bueno, pues Boolean, este filtro, si lo que yo le paso es yes o 1 o on, me devuelve true. Cualquier otra cosa devuelve false. ¿Vale? Pues aquí justamente me está pasando esto a un valor booleano. 34,6 ¿es válido? ¿Es un entero válido? No, con lo cual me devuelve falso. 134,6 ¿es un elemento decimal y está dentro del mínimo que es 100? Dice sí. ¿Vale? Con lo cual te devuelve el dato, 134,6. Ha pasado el filtro, te devuelve el valor del input una vez validado. Este lo mismo, ¿es un valor de un email? Pues sí, pues te devuelve el valor, ¿vale? Si aquí hubiera caracteres como en este caso, si yo utilizo estos caracteres, esto me hubiera devuelto false. Fíjate que aquí el sanitize te devuelve de nuevo el dato quitando las cosas que no son adecuadas. Sin embargo, aquí, si yo le hubiera pasado esta cadena, lo que me hubiera devuelto es falso porque lo que estoy es validándolo, no saneándolo. Vale, y aquí pues lo mismo, estoy validando con una expresión regular. Esto es una expresión regular, ya veremos. Esto básicamente lo que dice es una cadena que tiene de 3 a 25 caracteres y cada carácter está en el grupo de la A a la Z en minúsculas, un blanco de la A a la Z en mayúsculas y estos acentos. Pues sí, ¿no? Sí, parece que todo concuerda porque está entre 3 y 25 y cada uno de los caracteres que la componen pues está en este repertorio. Entonces pasa al patrón, se ajusta al patrón y te devuelve el dato tal como ha entrado en la función de validación. Vale, ¿alguna cuestión con estos filtros? El uso y cómo los compongo. Bueno, pues hay muchos. Entonces, si vais al manual, aquí tenéis un enlace al manual. Vamos a mostrar un poco los filtros primero. Vale, pues aquí tenéis todas las posibilidades de los filtros y os va diciendo qué devuelve en cada caso. Los filtros, además de tener un nombre, pueden tener opciones adicionales para customizar un poquito más el comportamiento del filtro. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en int yo puedo decir, bueno, además quiero un min range y un max range, ¿vale? Quiero definir no solamente que sea un entero, sino que también quiero definir un mínimo y un máximo en el que tiene que estar ese entero, ¿vale? Para hacer una validación un poco más fina. ¿Vale? También tiene lo que venimos aquí como unas banderas, unos flags, que también cambian un poquito el comportamiento, ¿vale? Esto, pues, si necesitáis entrar un poquito más en detalle, venís al manual, ¿vale? Y os enteráis un poquito más de qué opciones tiene cada filtro y qué opciones tenéis aquí como banderas para poder trabajar. Por ejemplo, el Validate IP, pues podéis añadir una bandera que lo que queréis es una IP en formato versión 4 o una IP en versión 6, ¿vale? Añadiendo estas banderas, pues él adecua un poco el comportamiento, lo afina un poquito más para validar la IP de la manera que tú lo requieres. Vale, esto en cuanto a validación. También tienes los filtros de saneamiento, ¿vale? De la misma manera, tienes aquí todo un conjunto de filtros de saneamiento y puedes venir al manual, puedes echar un vistazo a ver qué hace cada uno. Está además que echéis un ojo, por lo menos que sepáis qué posibilidades tenéis. Algunos de ellos ya los hemos utilizado en los ejemplos, etc. Ahora bien, ¿qué funciones tenemos a nuestra disposición? Bueno, pues os decía que había un pequeño repertorio. Nosotros hemos presentado filter input y filter bar, pero tenéis alguno más. Filter hashbar, pues comprueba si una variable existe dentro de $post, ¿vale? Pues si no tienes la seguridad de que $post viene con algún elemento concreto, pues puedes aplicarle esta función para comprobar si hay algún valor o no. Podrías utilizar el isset, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos utilizado el isset. Isset $post de tal valor, de tal clave. Pues eso no sirve. En realidad, la opción más adecuada es utilizar filter hashbar. Filter ID, bueno, pues si le pasas un ID de filtro, él te dice el nombre del filtro. Bueno,
como filter list, que te devuelve la lista de todos los filtros que están soportados por tu versión de PHP. Filter input y filter input array son lo mismo, solamente que filter input array puedes pasarle más de uno. Entonces compones una especie de array, vamos a ver algún ejemplo. Compones este tipo de array. Imaginaros, ¿no? Que tengo esto en $post. Aquí lo hemos forzado un poquito. Hemos sido nosotros lo que hemos creado $post. Normalmente pensar que $post no lo creamos nosotros, sino que viene creado ya cuando se inicia el script. Entonces tengo estos argumentos y como veis a cada elemento de $post pues le meto un filtro. Y en vez de ir uno a uno, puedo hacer la comprobación, todos a la vez. Entonces le paso el input post para que acceda a los valores de $post, le paso $args, que es este array, con todos los filtros de cada uno de los elementos que entiendo que deberían venir en $post, y lo que me devuelve es a su vez otro array con los resultados de haber pasado todos esos filtros a los valores de $post, ¿vale? Entonces, de una tacada, preparo todos los filtros y los aplico en una única operación. Vale, lo mismo ocurre con filter bar y filter bar array. Vale, tengo filter bar si quiero aplicarlo a una única variable y filter bar array si quiero aplicarlo a un array de variables. Vale, entonces tengo este array de variables y de producto, pim pam, preparo los filtros. Fijaros que aquí puedo mezclar los filtros de saneamiento con los de validación, dependiendo de algunos elementos los quiero sanear y otros los quiero validar, pues aplico los filtros que necesite. Fijaros también, si necesito aplicar banderas, utilizo esta notación. Creo un array, pongo el nombre del filtro y en la otra posición del array, con la clave flags, pongo el nombre de la bandera. Si además necesito opciones, añado un tercer elemento, options, y ahí pongo las opciones que tenga disponibles y que quiera aplicar dentro del filtrado. ¿Vale? Aquí acordaros que teníamos como opciones en filter validate int existe min range y max range. Bueno, pues en este caso lo vamos a utilizar porque queremos que efectivamente el valor numérico que llegue en ese dato no pueda estar fuera de estos límites, del 1 como mínimo y 10 como máximo. Vale, ¿alguna pregunta un poco con esta librería de PHP? Estas opciones de PHP de filtros. ¿No? Qué bien. Hablamos de expresiones regulares, Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a expresiones regulares, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo creo que nos puede venir bien. No sé si tenéis familiaridad. No sé si tenéis familiaridad con expresiones regulares o no, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Os he dejado un enlace en el aula virtual, en la bibliografía de un tutorial de expresiones regulares, Y son una guía muy básica, pero que nos puede servir un poco para recordar y refrescar un poquito esto de las expresiones regulares. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de poder construir un patrón al que luego podamos hacerle corresponder las cadenas que queremos comprobar si se ajustan al patrón o no, ¿vale? O sea, el patrón en principio es flexible, puede cubrir distintas instancias de las cadenas y lo que tenemos que conseguir es construir un patrón que justamente describa aquellas cadenas que consideramos correctas. Vale, entonces, lo vamos a ver un poquito más claro según veamos ejemplos. Vamos a ver qué caracteres puedo utilizar cuando construyo el patrón, ¿vale? La barra invertida sirve para escapar. ¿Qué significa? Bueno, pues voy a tener muchos caracteres que son parte de la construcción del patrón. El punto, el asterisco, el circunflejo, todos estos caracteres voy a escribirlos como parte del patrón. Si yo quiero que este carácter no sea algo de la sintaxis del patrón, sino que quiero que sea la barra, porque quiero que sea el carácter barra, que tenga que aparecer dentro de la cadena, dentro del patrón, tengo que de alguna manera indicar que esta barra no se tiene que interpretar como un pipe, sino que tiene que interpretarse como el carácter barra. Y para eso le tengo que poner este carácter de escape delante, ¿vale? Si ve que está este carácter de escape, esto ya no lo va a interpretar como una barra
del patrón, sino como el carácter barra. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve esta barra? Bueno, pues imaginaros que yo, en este caso, quiero construir un patrón que permita o que valide que la cadena es esta, indexing data, o SEO o SEM. ¿Vale? Mi cadena válida, porque son las tres opciones que puede escribir el usuario. Si escribe cualquier otra cadena, sería un dato inválido. Bueno, pues lo puedo construir utilizando la barra, porque la barra es como una disyunción. O esto, o esto, o esto. Vale, el punto se interpreta como cualquier carácter, ¿vale? Cualquier carácter que pueda venir, un punto se comería, digamos, correspondería a un carácter de la cadena. El asterisco sería 0 o más veces algo repetido, ¿vale? O sea que si yo tengo algo delante y le pongo un asterisco, significaría 0 o más veces esa parte que tengo delante repetida. Lo veremos luego en los ejemplos. El circunflejo significa que es algo que tiene que ocurrir al principio de la cadena. ¿Vale? Lo que ponga aquí tiene que coincidir con lo que haya al principio de la cadena que estoy haciendo corresponder con el patrón. Y el dólar, lo mismo, pero al final de la cadena. Los paréntesis no los vamos a ver demasiado, pero puede servir para poder unir trozos de patrón. Si quiero de alguna manera dividir el patrón en varias partes, puedo hacer esa división utilizando paréntesis. Los corchetes me permiten meter dentro un intervalo y el intervalo puede ser o letras A, B, C, D, E, F o bien rangos de la A a la F y eso se escribiría A-F. A ver, vamos a ver luego también. La interrogación significa que lo que hay delante puede ser opcional, es decir, puede haber 0 o 1 instancias de lo que tengo delante. Vamos a dar ejemplitos. A ver, ABC, ¿qué significa? Bueno, pues lo que estoy determinando con este patrón es, básicamente lo que quiero es cadenas que tengan o la A, o la B, o la C. ¿Vale? Acordaros del corchete. El corchete, lo que tengo dentro, son opciones válidas que puedo utilizar para machear el patrón. Entonces, si tengo este patrón ABC, quiere decir que básicamente lo único que considero válido, si quiero que esto tenga éxito cuando lo estoy macheando con una cadena, es que la cadena sea o la A, o la B, o la C. ¿Vale? Si estoy teniendo esto, es lo mismo. Perdón. Si estoy teniendo esta otra situación, tengo justo que no sea ni A, ni B, ni C. O sea, el circunflejo este, no lo confundáis con este circunflejo, ¿vale? Es distinto. Este es que tiene que ocurrir al principio de la cadena, ¿vale? Si está dentro del corchete, y es el primer carácter que os encontráis dentro del corchete, la interpretación es distinta. Fijaros que hay un corchete y luego un circunflejo. Esto significa que niega, igual como aquí queríamos el A o el B o el C, aquí lo que quiero es cualquier cosa que no sea ni A o B o C. ¿Vale? De la A a la Z, este es el rango que os decía, son todas las letras que hay entre la A y la Z, son válidas. Lo mismo con el 0 y el 9. De 0, esto sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Todo sería válido. Aquí lo mismo, serían las minúsculas y las mayúsculas. Una letra dentro de las minúsculas o las mayúsculas estaría admitida por este patrón. ¿Vale? Minúsculas, mayúsculas del 0 al 9 y el guión. ¿Esto qué significa? Bueno, pues cualquier letra. Y repetida las veces 0 o más veces, ¿vale? Todo lo que había antes repetido 0 o más veces. Y aquí el más es solamente repetida una vez. Vale. Perdón, una o más veces, perdón. Esto sería 0. La diferencia entre punto asterisco es que aquí puede ser 0 o más veces y aquí tiene que ser al menos una o más veces. ¿Vale? 0 más veces, una o más veces. La diferencia entre el asterisco y el más. Vale, aquí tenéis una pequeña chuleta con el significado de estos caracteres, ¿vale? Que podéis tener más o menos a mano. Hay muchas, si busquéis en internet os encontráis bastantes chuletillas de ese tipo para que tengáis más o menos la descripción de todos estos caracteres a mano y no os perdáis.
Tampoco vamos a hacer expresiones regulares demasiado complejas, no os asustéis. Vamos a ver esta herramienta que viene aquí. Esta herramienta vamos a intentar ponerla en paralelo, a ver si puedo colocarla. Vale. Y vamos a hacer pruebas, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo funciona. Vamos a ver si tengo... Ay, pensé que tenía algún ejemplo. Vamos a ir al aula virtual y aquí os voy a... He preparado una actividad, pero antes de hacerla, yo creo que con lo que os he explicado no está del todo claro, así que vamos a hacer algún ejercicio para que veáis mejor de qué estoy hablando. Vale, vamos al foro de... ¿Qué pasa? Se me va. Vamos al foro didáctico. Foro didáctico. Vale. Un poquito más abajo. Aquí. Vale, voy a bajar esto y voy a mostraros algún ejemplo. Vale, imaginaros que utilizo este patrón, ¿vale? Este patrón es muy sencillo. Simplemente pongo PE. Vale, normalmente, a ver, se utiliza esta, vale, se utiliza esta barra y esta barra. Estas barras son un poco los delimitadores de inicio y final de la expresión regular, ¿vale? O sea, la expresión regular propiamente dicha es PE, aunque tengamos estas barras siempre hay que delimitar el inicio y el final. Entonces os voy a poner aquí distintas cadenas y vamos a pensar si esto hace match o no. Vale, como veis, perro, esta cadena hace match. ¿Por qué? Porque tengo la P y tengo la E. Vale, funciona de esta manera. Él va intentando machear lo que yo tengo aquí en la expresión regular con la cadena que le estoy dando. Si consigue terminar el patrón y en principio ha encontrado todo lo que hay en el patrón, lo ha encontrado en la cadena, me lo da positivo y efectivamente me lo da como match. Por ejemplo, haría LEP. Esto no, ¿vale? Porque él va a buscar la P, vale, tengo la P, pero luego va a buscar la E y ya no tiene nada. Sin embargo, si pongo LPE, aquí sí, que para coger la P, la L obviamente no la tiene macheada, pero bueno, él encuentra una P y a partir de la P intenta ir cubriendo lo que le falta del patrón. Y aquí sí que encuentra un match porque encuentra PE en esta parte de la cadena. Vale, más ejercicios, más ejemplos. Vamos a ver otra cadena. Y esta tiene algo que no vimos en el esto y es interesante. Imaginaos este patrón. Vale, ¿qué tengo? Tengo un corchete ABC. A ver si puedo hacerlo un poco mayor. ABC y esto que tengo entre llaves. Esto que tengo entre llaves significa que solo haya una vez repetido, ¿vale? Que tenga un carácter, 1, y ese carácter tiene que ser o A, o B, o C, ¿vale? Con lo cual, si pongo la A, ¿vale? Pues tengo un match. Si pongo, imaginaos que pongo la A y la B, aquí ya no. No, sí, tengo dos matches, porque dice, puedo hacer la A o puedo hacer la B, ¿vale? Él puede hacer este match, en principio, o bien con la A o bien con la B. ¿Sí? Imaginaros, a ver, tengo la F, ¿vale? Pues sigue teniendo la A con solo un elemento y con la B. Imaginaos que pongo aquí 2, ¿vale? Si pusiera aquí 2, ya no tendría ningún match, porque no se encuentra dos letras seguidas dentro de estas opciones. ¿Vale? Para que tuvieran match, imaginaros, podría hacer, por ejemplo, AB. Ahora sí, he encontrado 2 dentro de estos corchetes que te dan, o puede ser uno, o puede ser el segundo, o puede ser el tercero.
si hago ABC, me encuentra también el match de AB. ¿Sí? Vale, más o menos. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer este. AC. De la A a la C, una opción, ¿vale? Pues aquí tengo 3 matches, ¿vale? Porque la A me hace match, la B también me hace match y la C también me hace match. ¿Sí? Si dijera 2, me haría el match de la AB. Ah, no sé muy bien por qué, porque la BC entiendo que también me debería hacer el match. Vale, no sé si esto... vale, si pongo 3, sería un match únicamente, ¿vale? El que corresponde a la letra A, B y C. Son 3 posiciones, 3 caracteres, y cada uno de ellos tiene que cumplir este patrón. Es decir, que la letra esté entre la A y la C. La A, la B o la C. ¿Vale? Entonces, esos 3 caracteres pueden ser A, B, C. Si meto aquí uno en el medio, pues ya no sería, ya no habría match. Porque no me encuentro 3 seguidos que cumplen, que cada uno de los caracteres está dentro de este patrón. Vamos a ver alguno más. Vamos a ver este. Para este caso, ¿qué tengo? Tengo un punto que representa cualquier carácter. ¿Vale? Cualquier carácter es válido. Pero después de ese carácter tiene que haber o una A, o una B, o una C, o una D. ¿Vale? Entonces yo meto el 2 y una B. ¿Vale? Me vale, porque es un carácter cualquiera, en este caso el 2, y una B. Voy a meter la Z y la E. Dice, no hay match. Porque vale, el primer carácter lo puedo establecer con la Z. Pero la E no está aquí. O sea, no tengo una Z seguida de una E. Porque la E no está dentro de las opciones que hay en el corchete. Vale, si yo pusiera ahora E y A, ahora sí, porque ahora me encuentra que está la E y luego la A. Vale, vamos a jugar un poco con... Vamos a jugar un poco con las posiciones. Imaginaros que le pongo el circunflejo. A ver, le pongo el carácter circunflejo aquí, al principio. ¿Vale? ¿Veis cómo ahora ya no hace match? Antes hacía la E y la A porque cogía el punto como cualquier carácter y lo asociaba a la E y luego seguidamente llegaba una A, o sea que tenía el patrón satisfecho. Pero ahora, como le pongo el circunflejo, esto quiere decir que tiene que empezar siempre a hacer el patrón, el macheo del patrón, tiene que empezar siempre por el primer carácter de la cadena. No puede empezar a machear caracteres a mitad de cadena, sino tiene que empezar siempre al principio. Y bueno, pues tendría la Z, sí, que haría corresponder con el punto, pero luego tiene una E, y la E ya no está dentro de estas opciones, con lo cual ya no hace match. ¿Vale? Si le quito la E, entonces sí. ¿Vale? Entonces se hace match porque hace corresponder la Z, y luego ya viene la A que cubre, esta otra parte del patrón, cubre con una de las opciones que tiene posibles. Vale, pues vamos a practicar esto un poquito. Entrar en el aula virtual y tenéis en el foro didáctico tenéis una entrada que se llama practicar con expresiones regulares. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que tenéis que hacer es, al lado de cada opción, tenéis que decir si cumple o no cumple, coincide o no coincide. Vale, aquí tenéis el patrón y tenéis que decir si coincide o no coincide. Ponéis OK o no OK, dependiendo de si pensáis que el patrón es adecuado, y ante esta cadena daría esta cadena como válida o la rechazaría. Vale, vamos a darnos 6 minutos. ¿Alguna duda? Si tenéis alguna duda durante el ejercicio, me preguntáis.
Vale, pues vamos a, no sé, un poco vamos a dedicar. A que no le doy. Adelante. Si tenéis dudas, también podéis utilizar la herramienta, pasarla por la herramienta. Ponéis arriba el patrón y luego ponéis la cadena de abajo y veis si hace match o no. Pues si tenéis alguna duda o no le encontráis sentido, a ver lo que dice la herramienta. Y si os sorprende, me preguntáis, ¿vale? Para aclarar un poquito el comportamiento del patrón.
Vale, listo. Bueno, si lo enviáis, tenéis las soluciones en el mismo foro. Si tenéis alguna duda, algo que nos cuadre, me lo preguntáis en el foro de la unidad. Vale, pues venga, avanzamos. Vamos a avanzar viendo ejemplos de todo esto. Vale, vamos a ver un poquito cómo todo esto encaja y cómo podemos incorporarlo en nuestros programas. Entonces aquí tenéis dos ejercicios resueltos que también tenéis que estudiar con calma porque va a ser una estructura que posiblemente tengáis que repetir y tendráis que utilizar en vuestros programas. Imaginaos que tenéis este formulario de registro, datos estándar, un nombre, un password, un email, fecha de nacimiento, un teléfono, una tienda con un desplegable, una casilla de opción para que marque si es más joven, en qué rango de edad se encuentra, y pues, un checkbox para también indicar si quiere suscribirse a la newsletter o no. ¿Vale? Y estos datos, en teoría, una vez que se dan al botón de send, pues viajan hacia el servidor. El servidor tiene que hacer un trabajo de validación. ¿Vale? Y básicamente recordar, esto siempre tenemos dos opciones, ¿no? Nosotros, como estamos en PHP, estamos trabajando más el trabajo que haga el servidor para validarlo. También podríamos hacer uso de muchos mecanismos que nos proporciona HTML para hacer este tipo de validación en el cliente. ¿Vale? Podremos hacerlo de las dos maneras y bueno, cada aplicación un poco determina si es más adecuado hacerlo en el cliente o hacerlo en el servidor. Realmente nosotros, como estamos trabajando en el servidor, estamos mostrando cómo hacerlo en la parte del servidor. Entonces tenemos que hacer estas validaciones. El nombre, tienes una cadena de 3 a 25 caracteres compuesto por mayúsculas, minúsculas, espacios en blanco y acentos. El password, cadena de 6 a 8 caracteres con estas características. El email, la cadena, obviamente, en el formato de un email válido, una fecha de nacimiento, un teléfono, una secuencia de dígitos sin espacios en blanco. La tienda más cercana tiene que seleccionarse un valor, asegurarse de que viene un valor. La edad, tiene que haber una opción marcada. Y la suscripción, que en principio si no se establece pues no pasa nada porque indicaría que el usuario no se quiere suscribir. Vale, lo que hace la aplicación es hacer todas esas validaciones y mostrar en pantalla pequeño resumen diciendo qué valores han llegado correctamente, por lo tanto lo muestra como tal valor, y qué valores ha detectado que no son válidos. ¿Vale? Esta es la primera versión del ejercicio. Más o menos, bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos solventar. Vamos a ver el editor. Entonces tenemos este ejercicio de validación, sí. Vemos que vamos a trabajar solamente con un archivo. Aquí vamos a meter el formulario y además la posibilidad de generar esta otra segunda página con los resultados, todo en el mismo script. Recordaros un poco que era el estilo que habíamos adoptado. Por un lado, si detecto que $post está vacío, pues tengo que tirar a mostrar el formulario, ¿vale? Porque es la primera vez que alguien ha activado mi script vía URL, no viaja nada en $post porque no había rellenado ningún formulario y lo que se me está solicitando es que conforme el formulario lo envíe. ¿Vale? Una vez que ya tengo datos, es decir, si not empty de $post, si entro por esta rama, porque $post no es empty, viene con datos, veis como aquí ya empiezo a trabajar el tema de los filtrados. Vale, aquí os voy a hacer sobre la marcha unos pequeños cambios, ¿vale? Al código.
para que sea el código, luego lo actualizaré en el temario. Vale, vamos a quitar esto que tengo aquí, que no es necesario. Y ahora explico un poquito en profundidad qué tenemos en cada... Vale, esto también lo vamos a quitar, este empty lo vamos a quitar. Vale. Este empty lo vamos a quitar por aquí. Pensé que lo había corregido, pero lo había corregido en otro ejercicio. Vale, he hecho error. Vale, options. Vale, aquí voy a ponerle un... Vale, pues lo dejamos así. Fijaros que ya estoy utilizando tanto filter input como filter bar. Entonces, filter input, el primer filter input me sirve para leer el valor que venga asociado a este atributo name, que es el nombre, el primer campo que tiene que rellenar el usuario en el formulario, y le paso un filtro de saneamiento de las cadenas para que si ese nombre por alguna razón lleva HTML o lleva otro tipo de código infiltrado, para que me lo quite y me deje simplemente la cadena, ¿vale? Tal como vimos en los ejemplos. Una vez que tengo el valor ya saneado, tengo que mirar si tiene algún error. Si ese nombre es correcto, de acuerdo a las reglas que vimos antes, que esté entre 3 y 25 caracteres, sus caracteres sean minúsculas, mayúsculas o espacio en blanco, etcétera, etcétera. Vale, entonces eso lo hago con otro filtro que es el de validación, y en este caso, filter validate regexp, que es el que me valida una expresión regular. ¿Vale? Porque esa condición es una condición compleja y conviene definirla en base a un patrón. Y el patrón sería este. ¿Vale? Desde el principio de la cadena hasta el final, lo que me tengo que encontrar son de 3 a 25 ocurrencias de algún carácter que esté dentro de estas opciones, ¿vale? Que pongo en el corchete. Así que si tengo una cadena de longitud mayor de 3 o entre 3 y 25 y cada uno de los elementos de esa cadena está dentro de estos rangos, pues en principio la cadena se da por válida. ¿Vale? Y si no, si esto no ocurre, pues lo que me voy a encontrar aquí es que filter bar va a devolver falso. ¿Vale? Fijaros que la condición en realidad aquí tiene un igual, igual, igual a falso. ¿Vale? O sea que si esto retorna falso, esta comparación me va a devolver verdadero y me va a decir que lo que tengo en name error es verdadero. ¿Vale? Este es un flag donde voy recogiendo si detecto errores en cada uno de los valores del formulario. Recuerda, si este filter bar me retorna falso, al igualarlo con el valor falso, me daría true y eso me daría que el valor es true. ¿Por qué hago esto del igual igual a falso? Que siempre os he dicho, no pongáis igual igual a falso ni a true, porque puede ser que el usuario ponga un 0. ¿Vale? Ponga un 0. Y si pone un 0, en principio lo que va a entrar en name error es un 0. Pero cuando luego quiera utilizar este valor como un valor lógico, 0, lo va a intercambiar por falso. ¿Vale? Y en principio, aquí tengo, si el valor fuera 0, en realidad sí que hay un error en el name. Name error debía ser true. O sea que hay veces que, como este tipo de ajustes de tipos, PHP intenta hacer todas las conversiones, a veces sí que es necesario asegurarse que el resultado de esta aplicación de filter bar sí que es el valor false, booleano. Vale, fijaros en el igual, igual, igual. Esto significa que el valor de filter bar para que esta comprobación sea true tiene que ser false y además booleana. ¿Vale? No me sirve que sea un 0. Si tuviera dos iguales, esta comprobación de tipo no la hace. Cuando hago la comparación con dos iguales, él puede hacer algún tipo de casting e intentar todavía comparar números con valores booleanos. Hace el casting, por ejemplo, 0 igual igual false da true, porque él puede convertir 0 a false y esa comparación le daría true. Si pones tres iguales, no solamente tiene que ser el valor el mismo, sino su tipo también tiene que ser el mismo. ¿Vale? O sea, aquí estoy comparando dos valores booleanos. El valor de filter bar tiene que ser false, no vale 0. Vale, un poquito, para que veáis que esta comparación no se hace así, sin una motivación. Lo mismo con el password, ¿vale? El password también lo saneo y luego le paso la expresión regular. La expresión regular un poco más compleja porque tiene todos estos caracteres especiales, ¿vale? Que puedo
permitir que también sean parte del password. Fijaros en este carácter, ¿vale? Este carácter que tengo aquí es el que me escapa el carácter siguiente. Entonces, este dólar, acordaros, el dólar puede ser parte de una expresión regular. Era lo que poníamos cuando queríamos que se llegara hasta el final. ¿Veis aquí el dólar? Y aquí lo que quiero es simplemente el carácter dólar. Quiero que se permita el carácter dólar dentro del patrón de un password. Si el usuario quiere meter en su password algún carácter especial. Con lo cual tengo que escaparlo. Porque si no lo escapo, este dólar lo interpretaría como este dólar que indica que la cadena tiene que cumplirse hasta el final de la cadena. ¿Vale? No puedo dejar un trocito de cadena aquí sin machear, sin hacer corresponder con el patrón. Todo esto, no me interrumpís, ¿eh? Yo entiendo, o quiero pensar que me estáis siguiendo. Sé que son cosas un poquito, si tenéis dudas o os genero cosas que no están bien explicadas, me interrumpís, ¿eh? Vale, lo mismo con el email. Aquí primero lo saneo, quito todos los caracteres que no sean válidos dentro de lo que es una cadena de email y luego la valido. Vale, esto sobra. Esto sobra. Había puesto ahí una restricción para que también se comprobara que ese valor no era empty, pero claro, si ya es empty, si esto es la cadena vacía, ya no va a pasar este filtro porque ya no es un correo válido, con lo cual eso en principio era redundante. ¿Vale? La fecha de nacimiento, accedo a ella. Fijaros que puedo acceder sin falta de filtros, ¿vale? Si es un valor que yo sé que no hace falta ni sanearlo ni validarlo, pues en principio no le meto ni filtros. ¿Por qué no hace falta sanearlo ni validarlo? Bueno, porque ya el control que tengo en el formulario me impide meter errores, porque me va a mostrar, me va a hacer todos los controles en el cliente. ¿Vale? Lo veremos luego en ejecución y básicamente me abre un calendario y tengo que marcar la fecha. No hay manera de cometer errores, ¿no? En ese tipo de entrada de datos. En el teléfono sí, ¿vale? Tiene que ser un número entero y aquí valido, que lo que me llegue es un entero, es un conjunto de dígitos, y lo valido un poco como un valor entero. Esperando que no empiece por 00 quizás. Bueno, esto habría que revisarlo un poquito, pero bueno. Y también la tienda. La tienda es un select, con lo cual es un desplegable. Selecciono la información que viene de la tienda y es la que leo. Fijaros que ya nunca voy a $post. Ya entro con esta opción del filter input a esta fórmula, siempre utilizando esta constante input post y el nombre de la clave a la que quieres acceder dentro de $post. La edad. Bueno, pues aquí sí que puede que necesite comprobar que no sea vacío porque puede que el usuario no dé clic a ninguna de las opciones y eso no sería correcto. Debería de introducir alguna de las opciones. ¿Vale? Con lo cual tengo que comprobar si age viene vacío. ¿Vale? Aquí lo leo de age. Bueno, habría que también hacer esa comprobación. Lo mismo suscripción. Fijaros en suscripción, estoy comprobando si es el booleano o no. ¿Vale? El dato que me entra pasando este filtro, porque básicamente va a venir o no va a venir. De hecho, bueno, no lo voy a retocar más, no vaya a ser que lo estropee. Un poco, para que vayáis haciéndoos un poco la idea de cómo utilizar estas funciones, tanto para de lectura, aplicando filtros de saneamiento, como una vez que tengo el valor en la variable, ya puedo aplicarle la función filterVar asociada a esa variable para aplicarle un filtro de validación. Este puede ser un patrón más o menos coherente, ¿vale? Primero saneo y después valido. Primero saneo y saco la información a una variable y luego valido el valor de esa variable con filterVar. ¿Vale? El script que monta la página, bueno, pues como vimos ya el otro día, puede montar dos tipos de página. Es una página polimórfica. Puede montar o bien el formulario o bien el resumen. Si $post viene vacío, eso indica que me están pidiendo el formulario. Bueno, pues monto el formulario. Claros, con los names en cada uno de los elementos. Name password, el name email, ¿vale? Siempre los names asociados, en este caso siendo botones de radio, pues todos tienen el mismo name y si alguno se activa, pues será el valor que viaje en $post en la posición de age. Y el newsletter, que es una suscripción, que es un checkbox, puede que viaje, puede que no.
¿Vale? Lo mismo aquí. Puede que viaje, puede que no, porque si él no marca, pues en principio no viajaría el dato. ¿Vale? Si vienen datos en $post, entonces la historia cambia, ¿vale? Entonces entraría a ejecutar todo este código, dejaría los valores en las variables que veis aquí, email, teléfono, shop, age, y lo que sí indicaría, bueno, todas las variables, y indicaría cuáles de ellas tienen un error. Esta variable de $HERROR es una bandera, un flag, que me indica si he detectado un error en el campo que he leído asociado a la edad. Entonces, el resumen va a tener este tipo de esquema. Voy a comprobar primero si hay error. Si lo hay, pongo un mensaje diciendo que he detectado que ese valor no es válido. Y si no lo hay, pues ya pongo el valor que me ha venido en el formulario. ¿Vale? Que saneado, una vez saneado, pero pongo el valor que me ha venido en el formulario. ¿Vale? Lo mismo para cada uno de los valores. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo con un punto de interrupción. Vamos a salvarlo. ¿Vale? Para que veáis un poco también el funcionamiento del depurador. Acordaros, el depurador que parece que está abierto. Y vamos a... Acordaros, venís aquí al debug o podéis hacerlo desde aquí, ¿vale? Hay varios sitios donde podéis lanzar la ejecución con depurador. Vale, como veis, no muestra nada, está como parado, esto sigue dando vueltas y eso es porque la ejecución la tengo parada aquí arriba. Es la primera ejecución. Viene la invocación a este script, viene vía URL. Alguien ha invocado vía URL este script. Con lo cual, ¿viene algo en $post? No, porque nadie ha rellenado ningún formulario ni ha hecho llegar información desde el formulario al script. ¿Vale? O sea que $post viene vacío. ¿Cómo lo podéis comprobar? Bueno, pues si venís aquí a las variables del depurador, ves que en principio las únicas variables, siempre vais a tener variables superglobales definidas, pero pues muchas de ellas estarán vacías, ¿vale? Y $post, en este caso, está vacío. No se está ejecutando con valores enviados desde ningún formulario. Vale, pues no te he metido $post, pues por aquí no va a entrar. Con lo cual va a ir directamente a esta parte del if. ¿Sí? Bueno, va a ir directamente. Va a ir aquí, va a terminar de ejecutar toda esta rama que no ejecuta porque se salta, en esta rama de la condicional no la va a hacer. Total, que el siguiente paso que va a hacer es llegar hasta aquí. ¿Sí? Termina la condicional, ¿vale? No ejecuta nada dentro de este if y empieza a la segunda parte del script, que es la construcción de la página que va a devolver al cliente. Todo esto es HTML, con lo cual, en principio, hasta aquí, este HTML lo mantiene. ¿Vale? Llega este if y dice, ¿es empty the post? Y dice, sí, es empty the post. Con lo cual, él lo que va a incluir en la página va a ser desde aquí, desde este if, hasta aquí, ¿vale? Este else ya no lo va a ejecutar, va a incluir lo que hay en el if, porque la condición es true, con lo cual va a meter esta parte de la página. Esto no lo va a meter. Esto lo metería si la condición fuera falsa, pero no lo es. ¿Vale? Con lo cual va a incluir esta parte de HTML que es común, cualquiera de los escenarios, y toda esta parte que es la parte de la construcción del formulario. Vale, pues lo dejo correr. Efectivamente, lo que me encuentro en la página es el formulario vacío, no tiene datos. Vale, pues meto datos. Meto algún dato por aquí. El email, meto un password. Fijaros, voy a meter una letra solamente en mi nombre. Voy a meter un password pues que tenga muchísimas letras. No voy a meter la fecha. Voy a meter una cadena en el teléfono. No voy a marcar nada. Voy a marcar el checkbox. Vale, a ver qué me dice. Lo envío y vuelvo otra vez a encontrarme con el depurador y parando la ejecución en la primera línea donde he puesto el punto de interrupción. Vale, ahora estoy en otro escenario. He vuelto a ejecutar, he vuelto a invocar el script, obviamente porque está en el action del formulario. Vale, si lo veis aquí en el formulario que he construido, en su action está justamente el index.php, que es
el script que creó este mismo formulario cuando se ejecutó la primera vez. Y lo que voy a hacer ahora es entrar a ejecutar todo este código, ¿sí? Ahora sí que efectivamente voy a entrar a ejecutar el código porque ahora $post, si veo aquí en las variables superglobales, veo que en $post me vienen 8 datos, todos los datos que he introducido en el formulario. ¿Vale? El nombre, la H, todos estos valores en el password, un email que no es un email correcto, etcétera, etcétera. Vale, pues vamos a entrar. Puedo entrar poco a poco, ¿vale? ¿Veis? Estos botones del depurador me sirven para ir ejecutando este código instrucción a instrucción. ¿Qué hace? Incluso podría seleccionar parte del código y se me sobreimprime el valor que corresponde a la ejecución de esa función. Ponéis aquí string h. Vale, pues ¿qué hace filter input, input post name, filter sanitize string? Pues va a sanear lo que viene en name. En name viene la letra h. No encuentra nada raro y me devuelve pues la h. No he quitado nada, todo parece una cadena correcta. Vale, en principio está saneando, no está validando. Sin embargo, esta otra función de filter bar sí que ya tiene más problemas porque ella lo que va a hacer es validar que tiene el formato correcto y utiliza el filtro de validación de expresión regular y como opciones pasa la expresión regular que quiere validar. Y esta expresión regular dice que tienen que ser de 3 a 25 letras. Con lo cual, si yo veo que retorna este filter bar, veo que retorna falso, ¿vale? Porque no consigue validarlo correctamente, porque solo tiene un carácter, no tiene un mínimo de 3. Con lo cual, si yo comparo este falso con este falso, me da true, de tal manera que en name error, si ejecuto la función, tendré el valor true. He detectado un error. ¿Vale? Y ahí dejo la marca de que he detectado un error en el name. Vamos a ver el password. Bueno, pues el password, en principio, el saneamiento no le hace nada porque son todos caracteres válidos, no tiene por qué eliminar nada. Sin embargo, la expresión regular dice que tienen que ser estos caracteres, pero de 6 a 8. Y se me ha ido un poco la mano, he escrito un montón de caracteres. Con lo cual, vamos a ver qué da este filter bar. Y efectivamente, también me da falso. Me he pasado. No es un password válido. Con lo cual, otra vez me encuentro que en pass error se me ha dejado el valor true. Vamos a ver el email. Bueno, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? En el email, en principio, la lectura no va a tener problema y el saneamiento me va a dejar el valor que se ha introducido, pero este filter bar me va a decir que este email no es válido. Falso. ¿Vale? También he encontrado otro error. Vamos al date of birth. Si yo leo lo que se ha incluido en el date of birth, no lo marcamos, lo dejamos en principio vacío y me viene la cadena vacía. Vale, pero eso es un error porque el usuario debería haber rellenado ese campo de fecha, con lo cual, si yo le aplico la función empty, me dice que true, es empty. Y esto también corresponde, pues el valor que puedo asociar al error de la fecha. Vale, el teléfono. ¿Qué metimos en el teléfono? En el teléfono metimos caracteres. ¿Vale? Con lo cual, mal. Porque deben de ser números. ¿Vale? Si yo vuelvo otra vez, vamos a seguir con la ejecución. ¿Qué me da el filter bar de esas letras? Me dice que tururú, que es falso. Que no son enteros. Estoy aplicando el filtro filter validate int. ¿Vale? Vale, la tienda es un poquito, no tengo que validar mucho porque ya tiene un valor por defecto. Aunque el usuario no haga nada, está establecida al valor de Madrid por defecto. Con lo cual siempre voy a poder leer un valor de tienda válido. ¿Vale? Con lo cual en shop no tengo que hacer mucha validación, conociendo cómo se ha generado el formulario, cómo se ha compuesto el formulario. ¿Vale? O sea, también se podría haber hecho la comprobación, porque a lo mejor no necesariamente quien escribe el PHP tiene información fehaciente de cómo se ha construido el formulario. Vale, vamos con la edad. Vale, en la edad no hemos metido ningún valor, ¿vale? Con lo cual, age, es más, fijaros en esta situación. Como no hemos hecho clic sobre ninguna opción,
no existe este valor de age en $post, con lo cual filter input me devuelve null. Vale, de todas maneras, empty de age me devuelve true, ¿vale? O sea que siendo age null, le aplico la función empty y me devuelve true. Empty de null es true. Con lo cual, age de error también me va a devolver true. O sea que tengo errores prácticamente en todos los campos. Vale, y en suscripción, pues en principio me va a devolver null también, ¿vale? Porque true, perdón. ¿Vale? Porque marcamos el campo de suscripción y si marcas un checkbox, lo que viaja, fijaros, esto también, importante que lo podáis saber, lo que viaja si marcas un checkbox dentro de ese campo hacia el servidor es la palabra on, on, ¿vale? No true, ni tick, ni, no, viaja la palabra on. Y este filter validate boolean, si el valor que lee es on, él lo convierte en un valor booleano true. Con lo cual, suscripción, true. Vale, pues con todos estos valores, ahora vamos a saltar a construir esta parte de la página. Vale, en esta parte de la página, vamos a poner aquí otro punto de interrupción, saltamos a esta parte al else. Vale, y aquí lo que hacemos con este operador ternario es, si name error es true, que lo es, porque lo establecimos arriba, pues lo que va a devolver es esta cadena, esta expresión, ¿vale? Que es la primera que tiene después del interrogante. ¿Vale? Y así sucesivamente irá mirando si tiene que escribir el mensaje de error o el valor correcto. ¿Vale? De tal manera que finalmente, fijaros también, aquí utilizo un match, ¿vale? Porque aquí pueden venir distintos valores, dependiendo de la edad que el usuario haya hecho tick. En este caso no ha hecho tick en ninguno y le va a salir el mensaje de error. Pero si hubiera hecho tick en alguna de las opciones, tengo que mostrar un mensaje un poquito más informativo, que no simplemente el valor menos 25, 25, 50, 50 más. Quiero que haya un poquito más de texto en el. Entonces, con el match, acordaros, este operador, puedo devolver la expresión correcta dependiendo de la opción que haga o que coincida con el valor que le paso a esta variable, ¿vale? Acordaros, este es operador match, lo vimos en las primeras clases del curso. Vale, lo mismo con suscripción. Si es verdadero, pongo subscribe. Si no es verdadero, not subscribe. ¿Vale? De tal manera que también puedo poner un poquito más de texto y no simplemente true o false. Vale, pues esto ya ejecutado y lo que me voy a encontrar aquí, pues es este pequeño resumen con todos los errores que ha detectado en los valores. Si el valor es correcto, me lo muestra. Y si no, pues me dice que el valor no es válido. Vale, podemos ejecutarlo otra vez. Esto, como digo, lo importante o lo útil es que lo ejecutéis varias veces, juguéis con el código un poquito. Vale, aquí va a terminar de. Vamos a quitar los puntos de interrupción, vamos a quitar la depuración para que no se interrumpa la ejecución del script y vamos a correrlo directamente. Pues vamos a meter aquí un nombre correcto, vale, un password correcto, un email, a ver. Vale, una fecha. Vale. Un teléfono. Vale, aquí vamos a meter unos números. Madrid, vamos a marcar esto, vamos a marcar esto. ¿Vale? Si le doy a send, ¿vale? Ahora efectivamente, menos el age, que no sé por qué, aquí, el resto tiene los datos adecuados, ¿vale? Jugar un poquito con el script y, a ver, mínimo range 18. Bueno, no sé si es que, bueno, vale, jugar un poquito con los datos y podéis depurar la solución, veis un poquito cómo se valida y cómo se introducen esos valores a la página de resultado, teniendo la posibilidad de poner un mensaje de error o el valor concreto que se ha introducido en el formulario si es que la validación ha ido bien. El error de la edad puede ser porque tienes que tener 18 años y has puesto que no has nacido en este año.
No, porque no se calcula eso. No se calcula. En realidad solo se muestra la fecha, pero no se llega a calcular. La edad viene del otro, viene de, viene de este tic. Vale. No sé muy bien por qué. Vamos a depurarlo si queréis. Como he hecho algún cambio sobre la marcha, a lo mejor he introducido algún error. Pero venga, vamos a hacer un ejercicio de depuración de código. Veo que esa parte como que me ha sorprendido. No sé si es que no lo he marcado o no sé qué ha pasado. Quiero estudiarlo un poquito más en detalle. Bueno, pues pongo aquí un punto de interrupción. ¿Vale? Y lo voy a depurar. Todo esto lo voy a quitar porque lo que me interesa es ver el valor de edad que llega y quiero ver también cómo se valida. ¿Vale? Tintan, todo esto no me interesa. Lo voy a quitar. ¿Vale? Entonces voy a ejecutarlo en depuración. Vale, aquí se ha quedado un punto de interrupción. Lo voy a quitar. Lo dejo correr. Me va a mostrar el formulario y yo le voy a marcar una edad. Lo envío. Como es el único dato que me interesa, lo tengo aquí parado. Vale, entonces digo, vale, ¿qué es lo que ha leído? Pues voy a ver lo que ha leído en Age. Y en Age ha leído una cadena con -25. ¿De dónde sale esta cadena? Bueno, esta cadena viene de las opciones que tengo disponibles en los botones de radio. Veis que tengo un value asociado a cada una opción. Es decir, cuando él marque esta opción, el value que va a viajar es el que tengo aquí asociado al atributo value. Vale, si él marca esta opción, pues lo que va a viajar hacia el servidor es este value. Vale, entonces yo le he marcado el primero y viaja a -25. Lo que... claro, bien. Justo, como viaja, fijaros en la jugada. Él lo sanea y en principio ve que esta es la cadena -25, con lo cual, de alguna manera, este filter input me devuelve -25. Y cuando lo quiero validar, él piensa que lo que estoy trabajando es con un valor entero, que lo es, porque yo en realidad no quería que fuera -25 números, sino que fuera menor de 25. Vamos a hacer una cosa. No sé si me estáis siguiendo. Entonces él ve que este valor está por debajo de este rango mínimo, porque es -25 y me da falso. Vale, esto me da falso. Vale, vamos a hacerlo de otra manera. Para que él no me haga esa jugada, claro, es que me lo está validando como un valor entero y no debería, porque en realidad los valores que van a llegar en esta caja no son enteros, sino que son cadenas de -25, 25, 50, más de 50. Vale, con lo cual esta validación no está del todo bien hecha. Bueno, no os preocupéis, os lo intento solucionar y os lo corrijo en el temario, ¿vale? Para que tengáis el código correcto. Habéis visto un poquito, ¿no? Cómo he puesto el punto de interrupción donde pienso que puede estar el error, he hecho un poco el estudio, he visto qué datos leo, cuál es el resultado de las funciones que aplico y voy poco a poco hilando y teniendo más o menos una hipótesis bastante contrastada porque tengo aquí la información, puedo ver de primera mano porque justamente estoy viendo lo que está ocurriendo cuando se ejecuta el script, ¿vale? Y puedo llegar a la conclusión y cómo depurar. Vale. Yo esto en principio simplemente haría que el error simplemente si viene vacío, ¿vale? Si viene vacío es cuando tengo un error porque el usuario no me ha dado esa información y es obligatorio y tiene que aportar un dato en su age. Si lo aporta, sea el que sea, en principio el valor es válido y lo tengo que mostrar, ¿vale? Si lo hago de esta manera, vamos a pararlo, vamos a salvarlo, vamos a ejecutarlo con este error. Salvo, si ahora lo vuelvo a ejecutar, le marco la primera, ¿vale? Para que nadie pueda Django de 25. Lo envío y ahora sí que ya, como hay un valor, es lo único que comprueba en la validez, me dice que en la edad que has marcado que eres más joven de 25 años.
Vale, el resto obviamente como no lo he rellenado, pues me sale que la información no es válida. ¿Vale? ¿Alguna duda con cómo puedo validar datos del formulario? No. Vamos a la siguiente vuelta, ¿vale? Esto tiene una siguiente vuelta. Fijaros que ahí lo que tenía era un formulario que enviaba datos al script y generaba esta nueva página. Normalmente no se hace así. Normalmente se deja que el usuario envíe los datos, pero luego sobre ese mismo formulario se sobreimprime o se marca o se indica qué campos no son correctos para que el usuario, manteniendo los datos correctos para que no tenga que volver a teclearlos, y simplemente se le borran los datos que se consideran que no son adecuados. ¿Vale? Entonces, marcándole o indicándole que ese dato no es correcto y que tiene que cambiarlo y que tiene que meter el dato correcto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a ver este código rápidamente. Volvemos a tener un único script, ¿vale? Pero este script lo que va a tener es siempre el formulario. Lo que pasa es que este formulario hay veces que va a tener los valores vacíos y otras veces va a tener los valores pre-rellenos y además puede incluir ciertos mensajes de error, ¿vale? Dependiendo de si se ha detectado un error en ese campo o no. ¿Vale? Entonces, vamos a definir unas constantes correspondientes a los mensajes de error. ¿Vale? Cada posible error voy a definir un pequeño texto que describa ese error para no tenerlo por ahí distribuido en el código y que si un día tengo que cambiarlo, que me resulte difícil encontrarlo. Aquí ya sé, si mañana tengo que cambiar estos mensajes de error, ya sé que tengo que cambiar las constantes para que se apliquen al nuevo comportamiento del script. Toda esta parte de validación es la misma. ¿Vale? Yo, si ya se ha rellenado el formulario y se me envía, pues me llegan todos los datos en $post. Paso todos estos controles, ¿vale? Esto vamos a poner empty de $h, ¿vale? Vamos a poner esto empty de $h, ¿vale? Si eso es así es porque tengo un error. Empty, ¿vale? Que como lo teníamos. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues la primera, yo para saber qué página tengo que mostrar, si detecto algún error, tengo que volver a mostrar el formulario, ¿vale? Si no lo detecto, si todos los datos son correctos, sí que paso a darle la información de los datos, ¿sí? Pero si detecto cualquier error, no como antes que le metí aquí simplemente el dato no es válido y me quedaba tan tranquilo, ¿no? Ahora no, si el dato no es válido no puedo pasar a mostrarle esta página. Tengo que volver a mostrar el formulario entero indicándole que ese campo en concreto donde he detectado el error necesita ser revisado y necesita de volver otra vez a introducir el valor adecuado. Vale, entonces, para hacer esa decisión, tomar esa decisión de si vuelvo a mostrar el formulario o si ya puedo pasar a dar la información de resumen, lo que voy a hacer es generar esta variable, ¿vale? Es una variable que si encuentro algún error, fijaros que es una disyunción, si cualquiera de ellos es true, es porque tengo un error en el formulario, sea el que sea. Ya sé que no puedo pasar a mostrar el resumen con toda la información. Tengo que volver otra vez a mostrar el formulario. Y esta variable pues, se va a utilizar dentro de la composición de la página aquí. ¿Vale? Si es la primera vez que tengo que mostrar el formulario, o bien es un formulario que se tengo que mostrar a raíz de un error detectado en los valores que me han llegado. Fijaros que el formulario tiene que ser enviado en dos escenarios. Uno, porque es la primera vez que me lo piden y tengo que enviar el formulario vacío. O dos, ya me han enviado datos, pero como algún dato es incorrecto, tengo que volver otra vez a mostrar el formulario entero mostrando los errores. Vamos a ejecutarlo para que también tengáis un poco una visión. A ver, ¿dónde está? Aquí. Para que veáis un poquito más detalle o con más concreción qué es lo que estamos haciendo. Vale, yo tengo aquí esto. Se ejecuta, mejor voy a marcar esto, ¿vale? Y la fecha.
¿vale? Algunos de los datos, otros los dejo sin rellenar, de tal manera que el servidor se va a quejar porque tengo que enviar los datos. Le digo send, ¿vale? Lo que me marca aquí es los campos que son incorrectos. ¿Vale? Aquí el name no es válido, el password no es válido, el email es inválido, el teléfono es inválido, porque no los he rellenado. Vale. Si voy marcando, fijaros que el formulario que me envía me muestra la información de los datos que he introducido previamente, no me lo borra todo, no me vuelve a enviar un formulario vacío, sino que aquello que ha pasado por bueno me lo vuelve otra vez a presentar en el formulario para que no tenga que volver a meter estos datos. Esto es importante. Cuando tengáis modificaciones, no hagáis que el usuario vuelva a meter todos los datos de nuevo porque tenga un error. Solamente tendría que meter los datos correspondientes a los campos erróneos. Vale, pues cuando monto el formulario, ¿cómo hago esto? Bueno, pues por un lado tengo este campo value, ¿vale? Y este campo value es el que me va a permitir rellenar algunos de los campos con los valores adecuados. ¿Sí? De tal manera que tengo que si tengo valor en name, en principio pongo el valor de name. Si name viene nulo, fijaros un poco en el escenario en el que es la primera vez que se ejecuta el script, porque lo activo mediante la URL. Todo esto no se ejecuta, esto se salta, quedamos. Como se salta, todas estas variables no están establecidas, estarían nulas, no estarían con ningún valor establecidas. De tal manera que si no pongo esta salvaguarda, si no pongo aquí este operador de fusión de nulo, tendría un problema, porque él intentaría evaluar esta variable name, pero en ese caso, en ese escenario particular en el que todavía no tengo ningún valor asociado a los variables, aquí te diría, esta variable no la reconozco, aquí tienes un problema, no está establecida. ¿Vale? Entonces, si yo añado este operador, él va a aplicar el operador y va a poner como valor, como resultado de esta operación, el primer valor que no sea nulo. ¿Este es nulo? Pues salta al siguiente y pondría una cadena vacía. ¿Vale? De tal manera que la primera vez que se ejecuta me aparecería el campo vacío para que él pudiera incorporar el primer dato. Si hay un dato, porque estoy construyendo ese formulario, pero ya fruto de la detección de un error, es porque me han llegado datos, he ejecutado toda esta parte, toda esta rama, he establecido los valores, tanto de los valores que me llegan como de sus errores, si es que los detecto. Todas estas variables tendrían valores, y cuando llego aquí, el value ya puedo asignarlo con el valor que me ha llegado de $post en los valores del formulario de la ejecución anterior. Entonces estaría prerelleno con el valor que el usuario ha introducido y puede ser que ese valor sea correcto o puede ser que ese valor aparezca en el formulario, pero al lado aparezca un mensajito diciendo, oye, corrígelo porque este valor que has introducido no es el adecuado. ¿Vale? Pero la caja tendría el valor que ha introducido el usuario previamente, para que él no lo tenga que repetir. Y con esto, pues me da el juego de que tanto en la primera ejecución, cuando $name no tiene valor, como en las siguientes, que name sí que ya va a tener el valor que lea del formulario, me sirve y no me da error, porque con este operador lo que me va a poner es el primero que no sea nulo de los que he introducido como parámetros al operador fusión de nulo, ¿vale? Que es este interrogante. Vale, bueno, pues por un lado esto me ayuda a prerellenar los valores y no siempre enviar el formulario vacío, y por otro lado tengo que saber si tengo que ponerle el mensaje de que he detectado que hay un error o no. ¿Sí? Bueno, pues ese mensaje lo voy a poner en pantalla si se cumple esta condición. De nuevo, blindo el acceso a nameError porque en la primera ejecución esta variable no existe y si quiero acceder a ella directamente me va a dar un error. Lo blindo con el isSet. Entonces estoy diciendo, si nameError tiene un valor y ese valor es true, con estas dos condiciones, primero compruebo que nameError tenga un valor
para no acceder a la variable sin haber sido establecida previamente. Y además, no solamente eso, sino que name error tiene que ser true, porque name error puede que tenga el valor false. Si la validación es exitosa, aquí en error te va a dar false, no hay error de teléfono. Solamente va a tener los valores true, estas variables de error, si es que el error existe. Vale, pues si ha sido establecido el valor y el valor es true, entonces lo único que hago es incluyo esta parte de HTML en la página. Y esa parte lo único que hace es incluir el contenido de esta constante. Entonces se metería el valor name invalid, ¿vale? Correspondiente a la constante name invalid. Y así voy campo a campo. Si tengo que volver otra vez a mostrar el formulario, he detectado un error en cualquiera de los campos, pre-rellenando esos campos y añadiendo, si es que ha habido un error, el mensaje de error, la indicación de error, y si no, pues esto no aparecería y el usuario puede tener la tranquilidad de que ese valor es correcto y puede utilizarlo para volver a reenviarlo en el siguiente envío de datos. Vale, si no se cumple esta condición de que haya detectado un error, o que sea la primera vez que ejecuto el script, ¿vale? Ya puedo ir a la segunda parte de la página o a el segundo tipo de página que construyo con este script, que es la página de resumen. Y fijaros que aquí ya no utilizo ese operador ternario para decir si el error es verdadero, pon esto, y si es falso. No necesito porque ya sé que todos los errores, que ya no existen errores, ¿vale? Todos los errores son falsos. Porque si hubiera habido algún error, entonces hubiera entrado por esta otra parte de la página. ¿Vale? Porque form error sería true, porque es la disyunción de todos los posibles errores que he establecido aquí, con lo cual, si yo sé que form error es falso, es porque no hay ningún error, y por lo tanto no tengo por qué comprobar si he detectado un error en name o no, sino simplemente directamente estoy mostrando en pantalla todos los valores que ya he leído en estas variables y que son las correctas y que ya puedo dar esa información de resumen al usuario. Vale, pues como digo, darle una vueltita al código, ejecutarlo con calma hasta que más o menos lo dominéis. Una vez que lo tengáis más o menos claro, podéis practicarlo en el aula virtual. He dejado otro ejercicio en el foro didáctico para que podáis darle un pasito más al ejercicio de DEC2X, DEC2X, y que en la última versión en la que ya teníamos un formulario y un único script, le podáis añadir la validación de los datos. Quitársela a la validación que hacemos en HTML, quitarle todos los atributos de las tags HTML para que esa validación de los datos no se haga en el formulario en el cliente. Hay unos require, hay unos tipos de input, hay unos mínimos y unos máximos. Quitar todos esos atributos para que no se rechacen los datos en el cliente, sino que viajen siempre hacia el servidor y que sea en el servidor donde hagáis esas comprobaciones. Utilizar los filtros, tanto de saneamiento como de validación, y solamente si los datos son correctos, si el valor del número es un número entero y el valor de la base es un número entero que está entre 2 y 9, ¿vale? Si esos filtros, montar esos filtros, si eso es correcto, entonces pasáis a hacer la operación de transformación. Si detectáis algún error en alguno de esos dos valores de entrada, tenéis que volver otra vez a mostrar el formulario indicando este valor no es correcto, ¿vale? Tienes que volver otra vez a editarlo y tienes que cambiarlo. Si alguien mete letras, por ejemplo, en el valor del número, pues tendrás que indicarle que ese valor no es correcto, que tiene que introducir un número entero. Vale, pues podéis trabajar un poquito, es un ejercicio bastante controlado, solamente 2 campos. Yo creo que podéis más o menos hacer ese trabajo. Vale, importante porque es algo que se nos va a repetir en varios de los ejercicios y vais a tener que utilizar esa técnica varias veces. Importante que la tengáis bastante clara. Vale, pues hasta aquí el tema de la validación de formularios. Venga, abrimos turno de preguntas. ¿No? Si no, saltamos a la última sección. Vale, pues vamos a trabajar esta funcionalidad de subida de ficheros
hacia el servidor. Vale, lo primero, para esta funcionalidad hay varios atributos o varias propiedades de configuración que tenéis que revisar en el php.ini, ¿vale? El post max size, el upload max file size y el file upload, ¿vale? Comprobar que están seteados de manera adecuada para que podáis subir ficheros hacia el servidor. ¿Vale? Aquí indica el tamaño máximo de un mensaje post, el tamaño máximo de un fichero que se pretende subir y que se permite hacer uploads de ficheros. Hay sitios web que lo tienen capado y por seguridad no permiten que haya subida de ficheros. Yo creo que por defecto estos parámetros están establecidos para que sí se pueda hacer esta operación, ¿vale? Pero si queréis echar un vistazo a los valores que tiene el php.ini, abrís este fichero de configuración, sabéis que lo podéis hacer desde SAMP. Voy a enseñar desde SAMP. Vale, si sabéis dónde se ubica ese fichero, pues podéis navegar hacia la ruta adecuada, pero desde aquí, desde SAMP, desde config, asociado al módulo de Apache, tenéis la posibilidad de acceder a este php.ini en esta opción del menú. ¿Vale? Abrís y aquí tenéis, si miramos a ver, file uploads, buscáis el valor de file uploads. Vale, aquí lo tengo. Vale, pues está establecido aún. De manera que sí que permito que haya ese tipo de subidas. Vale, podéis ojear un poquito cuáles son los parámetros que tenéis en vuestra configuración del php.ini. Vale, siguiente cosa. Para trabajar la subida de ficheros, vamos a trabajar con esta otra variable super global. Hasta ahora hemos trabajado con $server, con $post, con $get, con $request y ahora vamos a incorporar una más, con $files. Y $files va a ser un array bidimensional de tal manera que va a tener una entrada por cada uno de los ficheros que pueda subir dentro del envío de la página y por cada fichero voy a tener esta información, su nombre, su tipo, su tamaño, el nombre temporal en el que se almacena dentro del servidor hasta que lo muevo a la ubicación final que yo quiero y el error, que es el código de error asociado a la subida que estoy realizando si es que el sistema detecta que ha habido un error. Vale, este fichero que tengo aquí es el name, ¿vale? Es el name que tengo asociado al input, ¿vale? Vamos a ver. En el ejercicio que tengo aquí, ¿vale? El name que tengo en el input type file, fijaros que hay un type concreto. Este input type file es, digamos, el control de entrada en el formulario que me permite hacer la subida de un fichero. Me va a permitir navegar por mi disco duro para poder seleccionar el fichero que quiero subir y luego darle clic al envío. Bueno, pues este name documento es con el que tengo que acceder a $files. ¿Vale? Entonces, en $files documento de name tendré el nombre, en $files documento de type tendré su tipo, etcétera, etcétera. Vale, pues vamos a ejecutar este ejercicio resuelto para ver un poquito cómo. ¿En qué consiste? Bueno, pues tengo una serie de errores. Los errores los podéis visionar aquí en el manual. Este campo del error puede tener varios números y cada número pues, te va a indicar una situación de error distinta. Entonces, tenemos que utilizar estas funciones, importante. isUploadFile, de alguna manera, me va a comprobar de que se ha subido correctamente el fichero. Vale, vamos a ver el código, fijaros. Vamos a ejecutarlo y ahora entramos un poquito en detalle en cuál es el procedimiento para desde el código hacer esa operación. Vamos a... Igual lo tengo aquí. Tengo aquí. Vale, pues lo voy a pegar aquí para tenerlo y poder ejecutarlo. Vale, decía, por un lado, tengo aquí un array de errores para poder poner un texto más o menos significativo de cuál es el error.
Pero sobre todo, este es el código que me va a permitir hacer la subida del fichero una vez que el usuario haya rellenado el formulario, haya seleccionado su fichero y le haya dado el botón de Submit del formulario. Entonces, esta es la función importante que tengo que hacer para poder localizar el fichero dentro de ese mensaje que me llega del cliente y poder establecer de alguna manera la subida correcta o incorrecta. Vale, una vez que hago esto, $files, ya de alguna manera voy a tener establecido su tipo, su error, si es que se ha producido algún error, su name, ¿sí? De alguna manera voy a tener esa información. Entonces, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, comprobar si el tipo es el que yo quiero que se suba en esta operación de subida. Puedo ponerle ciertas restricciones, ¿vale? Yo quiero que subas un fichero, pero solamente de tipo PDF o solamente de tipo BMP, ¿vale? Como veis, aquí tengo la indicación MIME de qué tipo de fichero es el que en principio se ha subido y por lo tanto puedo hacer una pequeña comprobación. Puedo descartar ese fichero si es que no corresponde al tipo que yo quiero. También puedo moverlo, porque obviamente, decíamos, según el servidor lo recibe, lo deposita en un ámbito temporal, en una localización temporal. Pero de ahí quiero moverlo a un directorio concreto, ¿no? Donde voy a guardar yo toda la información que se está subiendo con este mecanismo de subida de ficheros desde un formulario. O sea, esto es importante porque si no, en principio, ese fichero se deposita en un área de control de PHP, del intérprete PHP, pero no necesariamente en el sitio adecuado dentro de mi estructura de mi web. Vale, y como todo ese tipo de operaciones, pues me puede dar algún error si es que en principio algo falla, ¿vale? Y esos errores me irían dejando en este otro elemento accesible que es el $files. Lo tengo por aquí. El $files, este $files de documento error, ¿vale? Aquí se me va a dejar el numerito, el código del error que se ha detectado en la operación que se ha intentado realizar de subida de fichero. Entonces, fijaros que aquí lo que utilizo es ese numerito, básicamente como índice al array con los mensajes de error. ¿Vale? Estos mensajitos de error que tenía aquí arriba es un array numérico y cada uno de estos números va a ser un posible código de error que me puede dar la operación de subida del fichero. Si alguno de ellos ocurre, pues utilizo el numerito que está en files del fichero error, en esta posición que veíamos antes, files del name del input de fichero y en el elemento error, con este numerito, pues puedo acceder al elemento de este array para poder sacar el mensaje correspondiente y adecuado que me indican, ¿no?, que ha sucedido. Vale, pues con todo esto vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a crear primero, antes de nada, una carpeta documentos, que es donde se va a depositar documentos, donde se va a depositar el fichero una vez que se sube. Vaya, este folder no lo quiero. Vamos a borrar, delete. Vale, acordaros, cuando lo muevo, un poquito más arriba, aquí. Vale, lo muevo a donde se está ejecutando el script, es un path relativo en la carpeta documentos. Vale, y ahí es donde deposito ese fichero con el nombre que me viene en el name al que accedo mediante esta variable superglobal $files. Vale, pues vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo con depuración. Vale, pues lo voy a depurar. Vale, se me va a parar ahí arriba la primera ejecución. La primera ejecución no va a ejecutar nada de esto porque no viene ningún dato y lo que sí va a generar es el formulario. Vale, me voy a encontrar con este tipo de formulario. Este es el input, ¿sí? El input que me permite seleccionar un archivo. Vale, pues voy a seleccionar un archivo. Vale, este que sea pequeñito. Bueno, a ver, alguno que no tenga esta aquí. Vale.
a abrir. ¿Vale? Lo tengo ahí seleccionado. De momento solamente tengo seleccionado el archivo. Vamos a darle a enviar. ¿Vale? Para ver qué hace. Y ahora sí que se me va a parar de nuevo el script, vuelvo otra vez a ejecutarlo y ahora sí que voy a entrar a ejecutar el código. Porque este $post de enviar viene establecido. O sea que preparo la array, inicializo si hay algún error de descarga, ejecuto upload, ¿vale? Todo esto me da true, con lo cual, en principio, la subida ha sido correcta, porque esto me está un poco evaluando, me está analizando si he podido subir el fichero correctamente. Fijaros, vamos a ver las variables de super globales y vamos a ver los datos que tengo en $files, ¿vale? $files, el primer índice es el nombre de este input, de este elemento input, de tipo file, que es documento, solo hay uno, pero dentro de documento tengo todos los datos asociados a este fichero que he subido. Entonces el name es guía didáctica, el full path guía didáctica, es de tipo PDF, este es el sitio donde lo ha dejado el PHP de manera temporal hasta que yo lo mueva a otra ubicación, no hay error, ¿vale? Y el tamaño es de 233.836 bytes, ¿vale? O sea, 233K. Vale, pues todo esto parece que ha ido bien, me comprueba que el tipo efectivamente sea PDF, me mueve ese fichero a donde yo le indico, a la carpeta documentos, al directorio de documentos, ¿vale? Todo parece que ha ido bien y directamente ya puedo volver otra vez a poner la parte de la página que básicamente lo que va a hacer es volver otra vez a mostrarme el formulario para subir otro fichero, ¿vale? No me va a mostrar nada de esto de los errores porque no se ha sucedido ningún error, con lo cual todo ha ido correcto. Si vengo aquí a mi directorio de documentos que acabo de crear, me encuentro ya el ficherito subido y colocado en la posición adecuada, donde he decidido moverlo de su ubicación temporal cuando se sube directamente, es la primera, el primer destino, es una ubicación que decide PHP y luego desde ahí, con esta función de move uploaded file, me lo llevo de la posición temporal a la posición final donde lo quiero dentro de mi sitio web. Vale, así pues me muestra archivo subido correctamente, ¿vale? Si no hay ningún error, es lo que me muestra. Si yo, pues yo qué sé, imaginaros, vamos a quitar la depuración, imaginaros que subo un archivo que no es PDF. Vale, vamos a ver. Vamos a volver a ejecutarlo. Un segundito. Vamos a quitar la depuración. Vamos, lo ejecutamos. Selecciono el archivo. Pero vamos a seleccionar si tengo algún fichero que no sea PDF. Vamos a cambiarle esto a todos los archivos. Este, por ejemplo. Vale, y digo, vale, pues envíalo. Vale, pues me da un error, ¿no? Detecta que el tipo del archivo no es application PDF, sino que es SQL y me dice que ha habido un error, el tipo de archivo no es PDF. ¿Vale? Entonces esto lo controla el script, porque aquí en esta comprobación y compruebo si el tipo asociado a este documento es application y si no lo es, establezco aquí un flag diciendo que hay un error de tipo. ¿Vale? Y este error de tipo luego me sirve para sacar este mensajito si es que se cumple. Vale, pues también echarle un vistacillo, que sepáis que tenéis ahí un pequeño ejemplo para jugar. Si tenéis necesidad de incluir esta funcionalidad en algún script, no, en este curso no preveo que lo vayamos a necesitar mucho más, que no hay ejercicios que requieran subida de ficheros. Pero si necesitáis en un momento dado y estáis haciendo vuestros propios scripts, vuestros propios programas, poner esto en funcionamiento, tenéis este pequeño ejemplito, lo podéis revisar. Vale, pues en principio yo creo que hasta aquí. Hasta aquí llega la unidad. La unidad siguiente va de base de datos. Ya podremos acceder a información almacenada en base de datos. ¿Vale? Y con eso empezamos a cerrar casi el círculo. Ya tenemos muchísimos elementos ya disponibles para poder hacer aplicaciones ya bastante más serias y bastante más complejas. ¿Vale? O sea que sí es verdad que esto ya empieza un poco a coger velocidad y a darnos
a darnos posibilidades. Vale, ¿alguna preguntita? Estáis ahí, ¿no? Mucho que asimilar, Iván. Mucho que asimilar. Sí, Sí, pues con calma. Bueno, eso está bien porque estando grabadas las tutorías sí. podéis echarle un vistacillo con más calma. Se va Mm, bastante rápido porque hay mucha materia que hacer. Entonces se trata de que lo practiquéis también. Aprovechar los ejercicios del foro didáctico, ver las soluciones. Requiere tiempo. mm. Obviamente requiere tiempo y requiere dedicación. Pero bueno, que tengáis al menos el camino más o menos y el material adecuado para poder seguirlo. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos. La semana que viene no va a haber tutoría, porque nos metemos en fiestas o en días no lectivos, aparte de los 2 días festivos. Sabéis que el lunes y el miércoles son días no lectivos, con lo cual el viernes sí es lectivo, el viernes podré dedicarle tiempo a responder cosas del foro, pero en principio los días que tenemos tutoría colectiva son no lectivos. Así que lo dejaremos ya para la tutoría de la semana siguiente. ¿Vale? Así que nada, pues duro, animaros mucho, ¿vale? Para que todo esto resulte entretenido y por lo menos el tiempo que le dediquéis os lo paséis bien. Venga, pues hasta la semana que nos toque. Ánimo. Gracias, buena semana. Venga, Buena semana, gracias. Iván. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.